Muy buenos días, mis queridos hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente. Mi nombre es Norman Munevar, laico comprometido. Nuestra comunidad, Fuentes de Misericordia, comunidad católica, carismática y misionera. Estamos aquí reunidos para compartir las lecturas que corresponden a hoy miércoles 26 de junio del 2024. Antes de terminar este video, les pido el grandísimo favor compartirlo con otros hermanitos, darles me gusta, suscribirse a nuestras páginas y así seguir extendiendo la palabra de Dios, el mensaje que el Señor nos regala a través de su palabra. Hoy nos acompañan los hermanitos del grupo de oración que antes conocíamos como de Eduardo Santos. De ahora en adelante nos vamos a llamar Grupo de Oración Fuentes de Misericordia, Parroquia Santa Teresita del Niño Jesús del barrio Ricaute. Cordialmente invitados pues para que también nos acompañen allí y para que escuchemos esta liturgia. Adelante, Lucidio, la bendiga. Amén. Muy buenos días para todos. Vamos a pedir que sea el Espíritu Santo quien llene esta sala, quien llene los lugares a donde llegará esta palabra, este alimento espiritual que el Señor nos quiere regalar. Dispongámonos iniciando en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amadísimo Señor Jesús, muy buenos días. Gracias por este nuevo día, por esta nueva oportunidad, Señor, que nos regalas de volver a escuchar tu palabra, de estar atentos, Señor, a lo que tú nos quieres decir, Señor. Gracias, Señor, porque es tu llamado que nos anima cada mañana, Señor, a escuchar, Señor, ese mensaje, esa instrucción, Señor, que tienes para cada uno, Padre Celestial. Bendito y alabado sea, Señor, toda la gloria y la honra para ti, Señor. Y que esta palabra, Señor, llegue a aquellos lugares más lejanos, Señor, donde tal vez sea muy difícil acceder a conocerte, Señor, que puedan buscarte, Señor, que esa sed de tu amor y de tu palabra, Señor, esté encendida en su corazón para que puedan escuchar tu palabra y entender el propósito que tú tienes, mi bendito Jesús. Danos oídos de discípulos, Señor, para entender y este alimento espiritual que nos quieres regalar en esta mañana. Que seamos dóciles, Señor, a tu amor, dóciles a tu Espíritu, Señor. Que sea esa fuerza del Espíritu Santo quien nos llene para que podamos entender y poner en práctica en nuestras vidas el libro de la vida, de la ley, del amor. Amén. Iniciamos con las lecturas. Del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán: he hallado en el templo del Señor un libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó. El secretario Safán, presentándose al rey, le dijo: tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. El secretario Safán añadió también: el sumo sacerdote Hilquías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras y dirigiéndose al sacerdote Hilquías, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Niqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, les ordenó: id, consultar al Señor por mí, por el pueblo y por todo Judá, a propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque debe ser grande la ira del Señor encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro, haciendo lo que está escrito para nosotros. El rey convocó todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, profetas y todo el pueblo, desde el menor al mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor.
Se situó el rey de pie junto a la columna y en presencia del Señor estableció la alianza con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos con todo el corazón y con todo el alma, y poner en vigor las palabras de la alianza escritas en el libro. Todo el pueblo confirmó la alianza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos y los seguiré puntualmente. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Guíame por la senda de tus mandatos, porque ella es mi gozo. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Inclina mi corazón a tus preceptos y no al interés. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Aparta mis ojos de las vanidades. Dame vida con tu palabra. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Mira cómo ansío tus mandatos. Dame vida con tu justicia. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Amén. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: cuidado con los profetas falsos, se acercan con piel de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se cosechan uvas de las zarzas o higos de los cardos? Así, todo árbol sano da frutos buenos, pero el árbol dañado da frutos malos. Un árbol sano no puede dar frutos malos, ni un árbol dañado dar frutos buenos. El árbol que no da fruto bueno se tala y se echa al fuego. Es decir, que por sus frutos los conoceréis. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En un momento de silencio vamos a dejar que esta palabra haga eco en nuestro corazón y dejar que sea el Espíritu Santo quien nos inspire para compartir lo que el Señor nos regala a cada uno. ¿Quién quiere compartir lo que el Señor le regala? Yo, Lucy. Buenos días para todos y un bendecido día para hoy. Amén. Yo vine a este evangelio con el de, pues que el Señor nos dice que tenemos que estar adheridos al Señor, o sea, no apartarnos de Él, estar siempre contando con Él, que sea nuestro, como ese, digamos, ese cimiento, que es la base de uno, de don, cómo va a caminar para poder dar frutos, y pues que ese fruto, ese árbol, como dice el Señor, pues toca ser podado, que a veces sí nos pasan cosas y es a veces fuertes, pero que tenemos que estar en tomarlo de no así como que, uy, como muchas personas, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Que yo no sé qué, eso se desesperan. Pero el Señor nos está diciendo que no, que todos los árboles, así como uno poda muchas veces los árboles donde mi mamá hay una mata de freijoa y, y yo me acordaba ahorita de eso porque, por ejemplo, son unas freijoas muy ricas y ahora como estoy más allá de mi mamá, entonces a veces yo voy y yo el otro día pues ya estaba, empieza a dar como unos frutos, yo no sé por qué, si es que toca ahora fumigarla o algo así,
pero toca podar. Yo llegué y la podé, lo mismo una mata de sidro, y le estaba saliendo un animalito, y eso se la estaba comiendo las hojitas, entonces yo cogí y lo moché. Yo dije, ay, pues dijo mi mamá, no, no lo moche todo porque se seca. Yo, que no, que eso no, porque mire todo el animal que le está metiendo. Y lo podé, y la verdad salieron esos gajos muy bonitos. Y la frijol así todavía no sé por qué, pues ahí nos dejamos una parte, pero ya ve que toca mocharla casi toda porque algo tiene. Entonces yo me ponía a pensar en eso, en que a veces las cosas que nos suceden no es de tomarla de corazón, de que nos dé duro, que, uy, que por qué, que no sé qué, porque a veces detrás de todo eso hay algo mucho mejor y así crecemos más y estamos más con el Señor. Pero nos toca a nosotros pues hacer nuestra parte, ¿no? ¿Cuál es nuestro cimiento? Si estamos afianzados al Señor para aguantar esas cosas y tomarlas no con de mala manera, sino de buena manera, porque eso nos hace ser mejores seres humanos. Y asimismo, pues podemos ayudar a los otros y dar mejor fruto que cuando estábamos con los mismos ahí, y a veces también por X o Y motivo, pues no van a crecer así todos, que sean maravillosos, que sean ricos, que sean, no. A veces hace falta limpiarlo y podarlo para poder que sean mejor los frutos. Amén. Gracias, Luz. Amén, Rosita, muchas gracias. María Nancy, adelante. Hola, muy buenos días. Hablando de los frutos, eh, no, solo quiero quedarme con esta frase. Por sus frutos los conoceréis. Y nosotros aún viendo los frutos, incluso le ponemos nuestro propio criterio, ¿sí? Hay frutos que incluso por fuera son buenos y los abre uno. Ahorita que Rosita abrió la frijova es uno, la guayaba es otro, que los se ven exquisitos por fuera, lindos, bonitos, de color, de aroma, es todo, y los abre y están llenos de gusanos, ¿sí? Entonces, por qué digo esto? Porque yo creo que el verdadero fruto se siente desde el interior, se ve desde el interior cuando se abre, cuando se degusta, cuando se conoce en lo más profundo. Y nosotros los seres humanos somos expertos en dejarnos guiar por los sentidos, ¿sí? Por lo exterior, pero el Señor sí conoce el corazón. Y aún viendo los frutos o las consecuencias de nuestros actos o frutos, como que les seguimos poniendo nuestro criterio y seguimos ahí y después culpamos al Señor o culpamos al enemigo y no asumimos nuestra propia responsabilidad. Entonces a mí me invita así a ver los frutos, pero desde su ser integral, ¿sí? Las mismas consecuencias de mis actos, de mis pensamientos, para mí son signos también a través de los cuales el Señor me habla. Entonces, tratar de identificar la acción y la voz de Dios en esos frutos, en esas consecuencias de mis actos, en los signos, de las señales. Tratar de identificar y no quedarme más ya más con mis sentidos, con mis propias expectativas, con mis propios criterios, sino ser más dócil a esa acción del Espíritu Santo en mí, que, que es el que debe reinar en mí, no gusanos. Que permitir que el Señor, siendo Rey de mi corazón, me permita dar buenos frutos realmente desde mi interior. E incluso si tiene que podar cosas, pues que las pode, así me duela lo que me duela, sé que van a ser para bien. Hay un dicho que tienen las que se hacen tantas cirugías plásticas, la belleza duele. Entonces yo digo también la belleza del interior, del ser, también duele cuando el Señor la está podando, cuando la está modificando, pero ese dolor va a ser para bien y va a ser para unos frutos, pero más interiores, creo yo. Obvio que se manifiesten exteriormente, así como nos lo dice, como esos decretos también con los que Él nos poda, como nos dice el Salmo, pues esos decretos que son para nuestro bien. Por eso le digo que nos lo muestre, y si al mostrarnos tiene que podar en nosotros, pues que pode lo que tenga que podar,
como lo muestra también en esa primera lectura donde este rey, mire, me llama demasiado la atención que aquí empieza el cambio desde los mandatarios, ¿sí? Desde los de arriba, desde la autoridad. Qué bueno, que ese debe ser el orden, que las autoridades de cada lugar, pequeño, grande, países, en la misma casa que somos autoridad, que de verdad nos dejemos guiar por el Señor, que no escondamos, que no permitamos que el libro de la ley se esconda, sino que de verdad se dé y desde la raíz, desde la autoridad delegada, se empiecen a dar los frutos de la ley del Señor, pero los verdaderos, la verdadera ley, no los mandatos autoritarios de religiosidad, sino la ley del amor que envuelve a los otros. Entonces, por ende, si nos basamos en esa ley del amor, se van a dar los frutos en todo el resto de los decretos del Señor, que indudablemente y con seguridad digo son para nuestro bien. Así, en esa poda, lloremos, gritemos, pataleemos, lo que sea, pero si es el Señor, bienvenida sea. Muchas gracias, Lucy. Amén, Nancy, gracias. ¿Quién más? Celina, Celina, adelante. gracias, mi Lucy. Muy buenos días, comunidad. Buenos días a todos esos hermanitos que son siempre perseverantes cada mañana y nos acompañan en esta meditación. Bueno, yo hoy encuentro a través de las lecturas el libro de la vida. Yo le digo así el libro de la vida porque ¿quién lo ha escrito? Pues lo ha escrito el Señor. ¿Con qué finalidad el Señor lo ha escrito? Pues para que nosotros no olvidemos aquellos mandamientos, aquellas recomendaciones, aquella sabiduría del Señor, porque es la presencia de Él que está contenida en ese libro. Hoy veo maravilloso en la primera lectura cómo un sacerdote abre ese libro, lo encuentra y halla en él mensajes tan hermosos que lo hacen reflexionar. Vaya, avisa, mire, y encontré este libro. Y hay una persona, un sacerdote, dice, leamos ese libro, escuchemos qué es lo que nos dice. Esto es lo que nos invita a nosotros a leer todos los días cualquier pasaje de la Biblia. Entendamos qué es lo que nos habla el Señor, qué es lo que nos quiere invitar ese día a que nosotros cambiemos, a que nosotros nos modernicemos en el sentido de encontrar el mensaje del Señor. Es una invitación que nos hace en la primera lectura. Y a través del Salmo, maravilloso porque el salmista nos está diciendo, muéstrame, Señor, el camino de tus decretos. Es como si nosotros, al discernir la palabra del Señor todos los días, hacemos ese análisis. ¿Dónde encontramos, Señor, cómo y de qué manera hacemos tu voluntad? ¿Cómo nos lleva esa palabra? ¿Cómo nos transforma? ¿Cómo compartimos nosotros ese deseo de cambio con los demás, frente a los demás, con nuestras acciones, con nuestro servicio, con ese amor que brindamos? No solamente a ello, también lo podemos hacer en familia, en comunidad. Eso es maravilloso decirle, Señor, quiero hacer tu voluntad. Y a través del Santo Evangelio. Qué gran enseñanza nos deja aquí San Mateo en las palabras del Señor. ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Qué hemos sembrado? ¿Realmente nosotros estamos absorbiendo esa savia que el Señor nos ha dado? Somos parte de ese árbol que el Señor es el viñedo al cual nosotros formamos parte como ramitas, como hojitas. Que no seamos hojas secas, que se caen fácilmente, que escuchamos la palabra, la dejamos pasar, pero realmente no nos alimentamos de ese árbol. Hoy el Señor nos está diciendo, y a través de los ejemplos que han dado las hermanitas, conozcamos lo que hay dentro de nuestro corazón sembrado, qué frutos y cómo son los frutos que nosotros podemos dar. ¿Cómo lo podemos y cómo se lo entregamos al Señor cuando Él nos ha dado
ese alimento espiritual para crecer, para formar, para que nuestras palabras sean tanto ese alimento que nos ha dado el Señor para poderlas compartir. Qué mensaje tan hermoso. Yo creo que la invitación del Señor es, demos lo mejor y como lo hemos recibido. Entreguémoslo gratis y multipliquémoslo de misma manera como el Señor nos lo ha dado. Amén. Gracias, Luz. Amén, Celina, gracias. ¿Quién más? Bueno, si alguien se anima, puede abrir su micrófono. Voy a hacer mi compartir. En la primera lectura nos habla de que encontraron el libro de la ley. Dice que el sacerdote, ya lo decía Celina, y dice que el rey, al escuchar lo que decía el libro, rasgó sus vestiduras. ¿Qué pasa? Que muchas veces nosotros pues andamos por la vida, yo creo que nos pasa mucho a nosotros cuando no conocíamos de la palabra del Señor, que pensábamos que como llevábamos nuestra vida estaba bien, que la vida era trabajar, que la luchar por los sueños, por comprar una casa, por salir adelante, por sacar los hijos adelante. Pero cuando ya entramos a conocer este libro de la ley, que es la palabra de Dios, el libro que el Señor nos ha dejado para instruirnos, para que nosotros podamos llevar una vida, digamos, correcta, como debe ser, nos damos cuenta que definitivamente habíamos cometido muchos errores queriendo llevar nuestra vida así a rienda suelta como la llevábamos. Entonces es muy importante caer en cuenta en eso, en que no solamente es si creemos en Dios, pero no hemos conocido esta palabra, definitivamente lo más importante es conocer la palabra, porque no podemos decir, por ejemplo, las personas que dicen que creen en Dios, pero no leen la palabra y que aman a Dios, como amar a alguien que no conocemos. Entonces la invitación es a conocer, perdón, la palabra, para que asimismo sí podamos tener esa buena relación con el Señor y podamos dejar de llevar esa vida que creemos que la llevamos correctamente porque tal vez hacemos lo que toca hacer, porque trabajamos, porque luchamos, pero en realidad hay que hacer que más nos va a dar como esa satisfacción o a llevar esa vida como es conociendo de la palabra del Señor, y asimismo conociéndola podemos pues amar a Jesús y caminar con él. Era consciente de que nosotros en general hacemos lo contrario. Bueno, nosotros por lo general cuando no conocemos la palabra, pues obviamente hacemos como que las cosas como que caen, como que un poquito al revés, ¿no? Porque como no sabemos cómo es la instrucción, nos pasa lo mismo con los hijos. Cuando tenemos los hijos, como no traen un manual, nosotros no sabemos, hoy en día pues hay muchas herramientas, ¿no? Para uno criar a los hijos y todo, pero cuando nosotros no nos instruimos o cuando tenemos un hijo, digamos, por tenerlo y no tenemos ese conocimiento, pues vamos haciendo las cosas como al revés. Entonces es importante también eso, tener el conocimiento de que en la palabra también están las instrucciones de cómo debemos nosotros criar a nuestros hijos para que el día de mañana no estemos así como quejándonos de que hicimos mal, qué fue lo que pasó, de pronto dedicamos eso solo a darles de comer, digo yo como los marranitos, darles de comer y ya, y en realidad es darles, instruirlos en la palabra de Dios para que ellos crezcan con muchos valores. Dice también en el libro que habla de la ira del Señor, que porque nuestros padres, por la desobediencia de nuestros padres. Yo lo veo más en la palabra la ira, no lo veo tanto como la ira del Señor, sino como la tristeza del Señor. ¿Cuántas veces no hemos sido de pronto tristeza para el Señor cuando hemos hecho las cosas al revés o cuando no conociendo del Señor hacemos algo y eso causa dolor al Señor? Pero cuando también ya conocemos del Señor y todo e insistimos muchas veces en hacer las cosas a nuestro acomodo, también pues digamos que
que somos como motivo de tristeza para el Señor. Sabemos que nuestros padres por desobediencia pues fue que pecaron y todo, pero el Señor nos da la oportunidad a nosotros, y esa oportunidad pues obviamente sabemos que fue cuando entregó a su único hijo por nosotros para que nosotros seamos salvos. Entonces Él nos está dando esa oportunidad de que nosotros podamos romper como con esas cadenas y esas ataduras que nos traían nuestros antepasados. Qué bueno podernos comprometer con el Señor a vivir como está en lo escrito. Qué bueno que nosotros podamos llevar como ese hilo. Por eso todos los días nos reunimos para escuchar la palabra, para escudriñarla, para poderla hacer vida en nuestra vida, porque eso es lo que el Señor quiere, que nosotros nos comprometamos por amor con Él, a que podamos llevar vida de acuerdo a su voluntad y cumplir esa alianza que el Señor ha hecho con el pueblo y caminar con Él siempre, en todo momento, caminar con el Señor. En el Salmo dice, muéstrame, Señor, el camino de tus mandatos, decías, igual de tus leyes. Pero ¿qué pasa con las leyes? Lo que pasa es que si nosotros hacemos, sí, encontramos el camino, ¿sí? Que nos conduce, digamos, a los mandatos del Señor, pero no hemos llevado estos mandatos al corazón, no serviría de nada, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 13, si mal no recuerdo, que si lo que hagamos, todo lo que hagamos, no lo hacemos por amor, no tiene sentido. Entonces, si nosotros vamos a pedirle al Señor que nos muestre el camino correcto, pero no lo estamos haciendo llevándolo al corazón, desde el corazón, pues no tendría sentido, porque podríamos estar haciendo mucho ruido y no estaríamos... Gonzalito, creo que tienes el micrófono abierto. Sí, No estaría... voy a salirme. Bueno, no estaríamos haciendo nada. Entonces, todo es llevando, todo lo que pidamos al Señor, llevémoslo al corazón para que podamos hacer las cosas desde el corazón, y así podrá tener sentido. Dice que aparta mis ojos de las vanidades. Hoy en día se ve mucho la vanidad, o sea, en realidad es en exceso. Y nosotros sí, está bien que nos arreglemos, está bien que nos planchemos el cabello, que nos arreglemos las uñas, pero hoy en día uno ve mucho, sobre todo pues las mujeres, aunque ya a los hombres también les gusta, ponerse en muchas cosas. Llegan a tal sentido que ya ni se reconocen. Yo tengo una clienta que conocí hace muchos años cuando llegué acá al barrio, y ella pues era una persona sencilla, ella era, bueno, pero ella siempre quiso ser como cambiarse, y ha cambiado tanto, se ha hecho tantas cirugías, pestañas, ya cejas, ya labios, que ya uno, o sea, yo porque la veo seguido, cada rato viene al salón, pero si una persona que la conoció hace un tiempo, no la vuelve a ver y la ve ahora, no la va a reconocer. Entonces, que no caigamos en esas vanidades de querer ser otra persona, cuando en realidad lo que yo soy es lo que tengo en mi corazón, lo que llevo dentro. Que sí podemos, sí, darnos un gustico y esto, pero no llegar al extremo de querer cambiar nuestra apariencia, porque pues ha sido Dios quien nos ha creado y debemos amarnos tal cual como el Señor nos ha creado, con el gordito, bueno, con todo lo que conlleva. Aceptar los años también, porque muchas veces por de pronto no aceptar con dignidad nuestros años, entonces que la cirugía allí, que el botox, bueno, que todo esto, y todo esto pues trae consecuencias más adelante. Dice también el Salmo que dame vida con justicia. Recordemos que la justicia es dar a cada quien lo que necesita. Entonces, que no sea, Señor, esa justicia lo que yo merezco, porque podría yo merecer muchas cosas, porque sabemos que cada día pues uno comete errores y todo, sino que sea con justicia. Y pero que también nosotros podamos actuar de manera que esa justicia en realidad sea justa, porque a veces de pronto no actuamos bien, pero si queremos que la justicia sea algo bueno. Y en el Evangelio seguimos trabajando
en torno a los signos de una fe que trabaja permanentemente. Entonces, pues nos hablan de los frutos y eso, pero entonces, donde dice que en torno a los signos de una fe que trabaja permanentemente, quiere decir que mi fe debe estar basada en que a diario yo debo estar trabajando por esa fe, que a diario yo debo estar alimentando esa fe para que asimismo pues el fruto sea bueno. Debe ser una fe desinteresada. Eso ya lo hemos hablado antes también, que esa fe que nosotros tenemos en el Señor no debe ser esperando pues algo a cambio, sino esa fe con la convicción de que el Señor ya me dio todo lo que yo necesito, por ende ahora yo correspondo es en agradecimiento y ser fiel a esta fe. No es que, porque mi fe, recordemos que la fe es puesta únicamente en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, que son uno solo. Mi fe no la puedo ir colocando en otras cosas. Mi fe no la puedo ir colocando en la mata de sábila, en la ruda, nada de esas cosas. Ay, pero es que cada quien crea a su manera, pero es que no debemos creer a manera de nosotros, sino a la manera de Dios. Porque sí, puede que funcione esto, pero si no está con la gracia de Dios, pues no tiene sentido. Lo ideal es que esa fe esté basada en Jesucristo. Muy importante la intención de nuestro corazón, que todo lo que hagamos sea con una buena intención, que todo lo que trabajemos, lo que sembremos, sea desde el amor, teniendo una buena intención en el corazón. Que no caigamos en religiosidades. Lo encontramos mucho hoy en día. Entonces las personas no está mal que hacer la novena, no es que ir a Monserrate, muchísimas cosas, pero entonces caemos como tanto en esa religiosidad que creemos más en estas cosas que en el mismo Señor. Pasa cuando vamos a la Eucaristía, que las personas muchas veces teniendo la custodia, estando Jesús ahí presente, uno las ve allá dándose la bendición en la imagen y esto, y no, son religiosidades. Entonces, que tengamos en cuenta de no caer en esto. Dice que por los frutos los conocerán. Recordemos que de los buenos frutos que nosotros demos, así ya nos reconocerán de lo que no, como nosotros actuemos, como nosotros vivamos, la gente va a saber si nosotros en realidad somos de Cristo o no somos de Cristo. Porque si nosotros decimos que caminamos con Jesús, pero nuestra vida no es testimonio, nuestra vida es un desorden, nuestra vida es esto, pues se está notando que esos frutos no son los que deberíamos estar dando, porque debemos estar dando es buen fruto, fruto abundante, y ese fruto pues debe ser muy bueno. Pero ¿cómo puedo ayudar ese fruto bueno? Ese fruto bueno es como cuando se siembra una planta, decía creo que Nancy lo de los gusanitos. Cuando un árbol que da fruto no ha sido bien abonado, no se le ha quitado la plaga y todo esto, pues posiblemente estos frutos salen con gusanitos, salen con cositas o se dañan muy rápido, se caen del palo y no porque no tienen fuerza. Lo mismo pasa con nosotros, para que nosotros podamos dar ese fruto abundante y bueno, porque una cosa es dar fruto abundante y otra cosa es dar fruto bueno. Yo puedo dar hartos frutos, pero si este fruto no es bueno, pues no serviría. Entonces, la invitación es para que nosotros, para poder dar ese fruto bueno, seamos abonados con la palabra, con la oración diaria, permanente, con el ayuno, con los sacramentos, por dicho, conlleva todos estos abonos para que nosotros podamos dar un muy buen fruto. De que el árbol no dé fruto, que el árbol que no da fruto se tala. Imagínense que nosotros no demos fruto y nos corten, ¿cómo quedamos? Perdemos, digamos que perdemos el trabajo que hemos hecho hasta ahorita. Si nosotros en este momento decidiéramos decir, ay, no, yo ya llevo mucho tiempo en la comunidad, yo ya serví mucho, ya aquí no doy más fruto, empiezo a secarme, ¿cierto? Porque ya no empiezo a dar fruto, entonces empiezo a secar. Entonces me van a talar. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos ser ese fruto abundante, que demos una muy buena cosecha
y que en vez de ser talados seamos podados, lo que nos decía también Nancy. Qué bueno que nos podamos quitar como esa idea de que yo ya di demasiado, yo ya llevo mucho tiempo. Esto es una carrera de no acabar. Esta es una carrera de llevarla hasta la eternidad. Entonces, que más bien le pidamos al Señor que nos quite todo aquello que nos impide dar ese fruto bueno y abundante que el Señor quiere, que nos retire del egoísmo, la falta de perdón, eh, la falta de misericordia, que nos quite todo aquello que no nos permita dar ese fruto para que así podamos pues llegar a la meta, porque esa es la tarea, llegar a la meta, podernos graduar con honores cuando el Señor nos llame a su presencia, que nosotros no lleguemos con las manos vacías, sino que podamos entregarle al Señor todos esos frutos que hemos producido todo este tiempo que hemos caminado con Él. Amén, muchísimas gracias. Le doy la palabra a Norman. Gracias, Lucy. Muy buenos días, mis hermanos. El Señor les bendiga grande y abundantemente para con quienes no nos habíamos saludado aún. Bueno, mis hermanos, la vida de cada uno, los frutos de cada uno, el testimonio de cada uno está íntimamente relacionado con el conocimiento de la palabra de Dios. Una cosa es dar buenos frutos porque uno es bueno o porque se cree bueno o porque se siente bueno. Y otra cosa es dar buenos frutos como consecuencia de un encuentro personal con Dios a través de la palabra de Dios. Casi siempre sufrimos porque no damos todo el fruto que quisiéramos. Sufrimos porque no damos todos los resultados o las respuestas a Dios que quisiéramos. Nos equivocamos, fallamos, cometemos errores, metemos la pata y de pronto nos recriminamos, ¿no? Nos castigamos, nos acusamos de no siempre dar el mejor fruto. Pero vuelvo y repito, no nos damos cuenta que el fruto es una consecuencia, es el resultado de. Nosotros como que quisiéramos dar frutos ya, así. Queremos ser buenos porque queremos ser buenos. Es más, no solamente en nosotros, le exigimos a los demás lo mismo. Queremos que la gente sea buena, queremos que la gente dé fruto bueno. Y cuando la gente no da fruto bueno, la juzgamos, la señalamos, la criticamos, pero no nos hemos dado cuenta que ha sido sembrado en la vida de esta persona. No estoy justificando lo malo, no estoy diciendo que porque una persona recibió cosa mala pues, de niño, de pequeño, entonces tiene que ser malo. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que se haya sembrado en la vida de una persona influye o afecta de manera positiva o negativamente lo que esa persona pueda llegar a ser en el futuro. Obviamente la persona es completamente libre y puede tomar sus propias decisiones. Hemos conocido personas que han vivido, voy a decirlo de esta manera, la misma infancia de desgracia, de tristeza, de soledad, a lo mejor de pobreza, de no educación, de no tener padres, pero tienen futuros diferentes. ¿Por qué? Porque las personas toman decisiones diferentes. Uno pudo haber tomado la decisión de ser delincuente y se justifica en que como no tuvo nada de niño, como que creció en un ambiente negativo, entonces por eso terminó siendo un delincuente y termina en la cárcel o termina muerto por ahí en la calle. O esa misma persona puede tomar la decisión de ser muy buena, crecer, trabajar mucho, tener dinero y luego tratar de ayudar a los que están pasando por esa misma situación. Entonces, no podemos justificar, obviamente, todo lo malo que vivimos en nuestra niñez, en nuestra infancia, en lo que recibimos, pero influye muchísimo, afecta muchísimo. Y pues desafortunadamente hoy la gente no toma muchas decisiones.
Hoy se nos está hablando de la palabra de Dios, se nos está hablando del libro de la ley. Y me parece bonito eso, que se nos hable del libro de la ley, porque nosotros, particularmente los católicos, cuando se nos habla de la ley, se nos aparecen en los ojos las tablas de la ley, los 10 mandamientos. La gente cree que que con cumplir los 10 mandamientos ya está hecho. Me acuerdo del joven rico, ¿no? Que Jesús le preguntó qué dice el libro de la ley. Y el joven le enumeró los 10 mandamientos, ya los cumplió todos. Y Jesús le dijo, bueno, ve y vende todo lo que tienes, repártelo entre los pobres y sígueme. Y el muchacho no pudo, no fue capaz. No, la ley no solamente son los 10 mandamientos, la ley es el libro de la ley, es la Biblia y completa, con sus 73 libros. Eso es completo el libro de la ley. Por lo tanto, para nosotros la ley no se resume o no se reduce a 10 mandamientos, porque en la Biblia hay muchos otros mandamientos, pero muchísimos, y que de pronto no le prestamos tanta atención. Por eso es que la gente hoy en día, hay muchas personas que hoy en medio de su mediocridad, de su negligencia espiritual, dicen, pues yo ni robo, ni mato a nadie, vivo y dejo vivir, como quien dice, ahí más o menos cumplo los 10 mandamientos. Pero no se ha dado cuenta, no ha leído la palabra de Dios y no se ha dado cuenta de que hay muchísimos más mandamientos, muchos más. Entonces, por eso, en la primera lectura encontramos a un rey que tuvo la oportunidad de leer la palabra, de escuchar la palabra. En aquellos días el sumo sacerdote Hilquías dijo al secretario Safán, he hallado en el templo del Señor un libro. Mire que el mismo sacerdote está como extrañado, está como asombrado, como que descubrí algo que no sabía que existía. Es a eso a lo que creo que nos hemos referido algunos hermanos hoy en la liturgia de la palabra cuando hablamos de las religiosidades. Hay muchas personas en nuestra iglesia católica que tienen mucho de religiosos, pero poco de lectores de la palabra. No leen la palabra. Les compartía la semana pasada que una hermanita en un grupo de oración me dijo, yo nunca he leído la Biblia. Y yo le respondía, pero tú vas a misa. No, sí le dije, oye, y cuando tú vas a misa, ¿qué crees que es lo que te leen allá? La cartilla Coquito, la revista Vea, ¿qué crees que te leen allá? Pues lo que te leen allá es palabra de Dios, entonces a lo mejor no la has leído, pero cada vez que vas a misa la escuchas. Pero como somos tan distraídos, entonces la gente va a misa y no escucha la palabra, no escucha el mensaje. O como decimos nosotros, le entra por un oído y le sale por el otro. Si queremos tener cambios en nuestras vidas, necesitamos escuchar la palabra de Dios. Entonces el sumo sacerdote se extraña, se asombra de que se haya encontrado el libro de la ley en el templo. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que se nos refunda la palabra de Dios en la iglesia? ¿Cómo es posible que se nos refunda en el templo? ¿Cómo es posible que el mismo sacerdote se extrañe de que haya un libro en donde Dios explica su voluntad? ¿Cómo es que él no lo ha leído? ¿Cómo es que él no lo ha entendido? ¿Cómo es que él no lo ha vivido? Pues mis hermanos, al mejor panadero también se le quema el pan. A veces en casa de herrero, asadón de palo. Puede suceder, es factible. Entonces, vamos a la misa, a lo mejor vamos con un corazón dispuesto, queremos escuchar la palabra de Dios, pero de pronto la predicación, la homilía, la enseñanza, no nos llena, no nos da tanto como quisiéramos que nos diera, no nos alimenta, no nos anima, no nos fortalece, no nos educa, no nos conduce.
A veces le dedicamos tan poquitico tiempo a esa homilía, tan poquitico tiempo a esa liturgia de la palabra, le damos tan poquita importancia y pues terminamos creyendo que lo más importante son todas las demás oraciones. O en el caso de la tradición popular, les parece que es más importante hacer el rosario aún durante la misa, o creen que es más importante hacer la novena aún durante la misa, o creen que es más importante ir a hacer un rezo ante alguna de las devociones de su predilección aún durante la misa. Entonces Lucy decía, pero no está mal, eso no está mal, del todo no está mal, pero se está perdiendo el manjar, se está perdiendo lo mejor, se está perdiendo lo más importante. Otra cosa que esta señora me decía la semana pasada es, ¿y a quién le consta que lo que está escrito ahí es la voluntad de Dios? ¿Es la palabra de Dios? Mis hermanos, tenemos tantas razones y tantos argumentos para creer, pero yo se lo voy a resumir en uno muy sencillo. Si usted no cree que Dios sea suficientemente poderoso para cuidar de su palabra, para cuidar del libro de su ley, si usted no cree que Dios, entonces usted no cree en Dios. Así de sencillo. Vuelvo y digo, tendríamos muchísimas más razones que darles. Pero pues en resumen le voy a dar eso. Yo creo que lo que está escrito en la palabra de Dios es verdaderamente la palabra de Dios. Por muchas razones. Porque ya la he estudiado, porque la conozco, porque la he leído, porque la he vivido. Pero para el que no, para el hermano desprevenido que de pronto no conoce y nunca ha leído la palabra de Dios y que de pronto tiene esa duda de si la Biblia o la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, yo le voy a decir una cosa. Su problema no es con la palabra de Dios, su problema es con Dios. Usted no está dudando de la palabra, usted está dudando de Dios, usted está desconfiando de Dios. Bueno, entonces saltemos del asombro del sumo sacerdote, y era un sumo sacerdote, de haberse encontrado el libro de la ley. Hilquías entregó el libro a Safán, que lo leyó, no lo guardó, no lo puso en un atril abierto en el Salmo 91 para traer buenas energías o espantar los males. No, lo leyó. El secretario Safán, presentándose ante el rey, le informó, tus servidores han fundido el dinero. Mire lo que era más importante. Tus servidores han fundido el dinero depositado en el templo y lo han entregado a los capataces encargados del templo del Señor. Era más importante la economía, eran más importante las ofrendas, era más importante la administración, habían otras cosas que eran mucho más importantes. Se les había dado más importancia que la palabra de Dios. ¿Qué frutos van a dar entonces? ¿Qué frutos podían dar? Bueno, el secretario Safán añadió, el sumo sacerdote Ezequías me ha entregado un libro. Y Safán lo leyó ante el rey. Cuando el rey oyó las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestiduras, o sea, tocó su corazón. Y dirigiéndose al sacerdote Hilquías, a Jicán, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Miqueas, al secretario Safán y a Asaías, ministro del rey, les ordenó, id a consultar al Señor por mí. O sea, vayan y oren. Palabra de Dios y oración. Palabra de Dios y oración. Palabra de Dios y oración. Y por toda Judá, a propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado. Qué rico que nos encontráramos. Yo les propongo algo, mis hermanos. ¿Qué tal si procuramos en alguno de los grupos de oración lo más pronto posible recibir o dar un curso de Maús, que sabemos que es un acercamiento a la palabra de Dios, especialmente para los hermanos nuevos de los grupos de oración, para que tengan un acercamiento a la palabra, para que nos podamos acercar, para que podamos invitar a mucha gente a acercarse a la palabra y a conocer la palabra de Dios. Miren, yo creo una cosa, mis hermanos, la palabra de Dios por sí misma tiene poder, porque es palabra de Dios.
La palabra de Dios tiene poder. Pedro le dijo a Jesús, ¿a quién más podemos ir? Solo tú tienes palabra de vida eterna. Cuando uno lee la palabra de Dios, cuando uno escucha atentamente la palabra de Dios, ella a uno lo va cambiando, lo va transformando. Y poco a poco uno termina dando los frutos que quería. Todos queremos cambiar, yo creo. Yo creo que todos queremos ser mejores, pero es poco a poco, no es mágicamente. A propósito de las palabras de este libro que ha sido encontrado, porque debe de ser grande la ira del Señor, sí, yo creo que es más bien tristeza, encendida contra nosotros, ya que nuestros padres no obedecieron las palabras de este libro haciendo lo que está escrito para nosotros. Es que no es para otros, es para nosotros. Pero ¿cómo diría San Pablo en Romanos capítulo 9, si no estoy mal, verso o capítulo 10, verso 9 en adelante, en donde dice, ¿y cómo van a creer en él si no han oído hablar de él? ¿Y cómo van a hablar de él si no hay quien los envíe? Así es muy difícil. Entonces el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén y se reunieron ante él. Van tres detalles. Primero, el libro de la ley. Segundo, la oración. Tercero, se reunieron la comunidad. No, la idea no es solamente interpretar la palabra a nivel individual. A mí me dice la palabra. No, solamente a mí me dice. Nos dice comunitariamente, nos dice eclesialmente. Subió el rey al templo del Señor con todos los hombres. Ah, qué bonito. El rey se inmiscuyó en los temas políticos. Creo que Celina o alguno de ustedes lo decía ahorita. ¿Cómo influye en el pueblo que el rey también busque de Dios? ¿O cómo influye negativamente en el pueblo tener un rey ateo, tener un alcalde ateo, un gobernador ateo o un presidente ateo? La gente no entiende. Miren, mis hermanos, cuando al frente hay un hombre que es de Dios, una persona que es de Dios, todo el pueblo se conduce hacia Dios. Cuando al frente o en el liderazgo hay un hombre, una persona que no es de Dios, toda la gente se aleja de Dios. No se les olvide lo que les voy a decir. Dios es cosmos, orden. El mal es anarquía, caos, desorden. Cuando el hombre no está cerca de Dios, está en anarquía, está en caos, y todo se le desordena. Pero cuando el hombre está cerca de Dios, busca de Dios, todo entra en orden. Y por eso los frutos cambian. Por eso por sus frutos los conocerán. Entonces subió el rey al templo del Señor con todos los hombres de Judá y los habitantes de Jerusalén, los sacerdotes, los profetas, todo el pueblo, desde el menor hasta el mayor, y leyó a sus oídos todas las palabras del libro de la alianza hallado en el templo del Señor. Se situó el rey de pie junto a la columna y en presencia del Señor estableció una alianza, un pacto, pero no es un pacto satánico, ni es un pacto humano, ni es un pacto histórico, es un pacto divino, un pacto con Dios, un pacto con Dios, con el compromiso de caminar tras el Señor y guardar sus mandamientos, testimonios y preceptos, con todo el corazón y con toda el alma, y poner en vigor, en vida, las palabras de la alianza escritas en el libro de la ley. Mis hermanos, blanco es, gallina lo pone y frito se come. Más claro no podemos hablar, más claro no canta un gallo. No se trata de política, no se trata de ideología, no se trata de razonamientos humanos. Por los frutos los conoceréis. Y termino diciendo lo que comencé. Muy probablemente todos nosotros nos habremos equivocado en la vida y nos habremos equivocando. Pero si perseveramos en la lectura, en la oración de la palabra de Dios, porque con ellas también se ora, no hay duda, mis hermanos, que nuestros frutos cada día serán mejores. En cambio, podemos ver que en otros, sus frutos cada día son peores. Por sus frutos los conoceréis. Que Dios les bendiga. Muchísimas gracias.
Amén, Norman, muchísimas gracias. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por esta palabra tan deliciosa, por esta palabra que hoy ha llenado nuestra mente y nuestro corazón. Señor, te pedimos que nos las dejes sembradas para que la podamos llevar a cabo, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que quieres que demos frutos, esos frutos agradables, Señor. Bendito y alabado sea, Señor. Toda la gloria y la honra para ti. Dejamos en tus manos este día para que tú lo sigas llenando con tu amor, con tu gracia, Señor. Bendito y alabado seas por siempre. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que a través del Espíritu Santo continuemos creyendo en el Señor, haciendo oración, llenándonos de la palabra del Señor, que es el instrumento más grande que nosotros tenemos para poderla compartir con nuestros hermanos. Amén. Amén. Para que ese fruto que nosotros demos, ese fruto que debe ser agradable, sea el testimonio para aquellos que no conocen la palabra y podamos darles como esa esperanza de que en Jesús todo es posible. Amén. Para que nuestros frutos sean de acuerdo a la voluntad de Dios y esos frutos produzcan semillas también para que otros den frutos agradables al Señor. Amén. Para que nuestros frutos sean el resultado de nuestra perseverancia y constancia en las cosas del Señor. Amén. Amén. Para que con la gracia del Espíritu Santo seamos perseverantes, firmes para poder dar el fruto que el Señor anhela, sueña que nosotros demos. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga y nos guarde. Amén. Que el Señor levante su rostro sobre nosotros, nos regale su bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muchísimas gracias a todos. Recordarles los grupos de oración de lunes a sábado, como se encuentran en la pantalla. En la pantalla. Excepto el de los martes que pasa para Ricaurte en la parroquia de, Norman, ¿me recuerda por favor cómo se llama? Santa Teresita del Niño Jesús. Santa Teresita del Niño Jesús a las 6:30 de la tarde para iniciar con el rosario. También recordarles los aportes que son para las misiones, también es una forma de evangelizar. Estos aportes son para contribuir con las misiones, con todo lo que trabajamos para extender el reino. Entonces, pues, cualquier pesito, como decimos nosotros, que usted pueda aportar, es un granito de arena que está aportando para edificar el reino de Dios. También recordarles a las 3 de la tarde el rosario, hoy miércoles por la salud, cordialmente invitados. Dios les bendiga. Muchas gracias.